Bien, Alvarito, muy buenos días. En esta oportunidad, jóvenes, hacemos el último tema de aritmética, ¿sí? Conjuntos, el tema de conjuntos, perdón. Conjuntos es una idea intuitiva que tenemos nosotros en nuestro pensamiento, de tal manera que nos sirve como la idea de agrupar, recolectar, ¿no? O reunir objetos reales y no reales. Todo conjunto se representa con letras mayúsculas. Y los elementos que representan al conjunto van encerrados entre llaves, ¿ya? Pueden determinarse de dos maneras, por extensión o por comprensión. Cuando es por extensión es cuando se nombra a cada uno de los elementos, ¿correcto? Y cuando es por comprensión, eso es por extensión. Cuando es por comprensión, cuando se establece una característica propia del elemento. Por ejemplo, me dicen si el conjunto A, tal manera que x cuadrado más 1, tal que x pertenece a los naturales y x es mayor o igual que 2, pero menor que 5, ¿no? Me piden calcular la suma de los elementos. Entonces, ¿cómo sería eso? A ver. Vamos a establecer lo siguiente, muchachos. A ver, solución por acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer justamente esto mismo, ¿no? Hay una característica propia de los elementos bajo un cierto parámetro, ¿no? Me dicen que el elemento x es mayor o igual que 2, pero menor que 5. Y de acuerdo a eso, lo tengo que evaluar aquí, ¿no? Entonces tú dices lo siguiente, profesor, x es mayor o igual que 2, pero menor que 5. Yo te pregunto, ¿qué valores toma x acá? El 2, ¿verdad? Porque acá está el igual, ¿cierto? ¿Qué valores toma? El 3 y solamente el 4. El 5 no, porque no lo toma. Entonces, por lo tanto, lo voy a evaluar aquí. A todos los x cuadrado más ¿cuánto? Más 1. Porque esa es la condición. Entonces, ¿qué voy a hacer? Reemplazo esos valores. Para todos los x cuadrado más 1, entonces voy a tener lo siguiente. Sería 2 al cuadrado más 1. Sería 3 al cuadrado más 1. Y sería 4 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado es 4, más 1, 5. ¿Sí? Acá sería 5. Sería 3 al cuadrado, 9, más 1, 10. 4 al cuadrado, 16, más 1, 17. Ahí está. Esto que está acá vendría a ser el conjunto A. Ahí está. Entonces, me piden hallar la suma de los elementos del conjunto A, perdón. Habría que sumar nada más, pues, ¿no? Entonces sumamos, sumatoria de elementos de A va a ser igual el valor 5 más 10 y el valor 17. Si tú te das cuenta, acá sería 5 más 10, 15, y 15 más 17 me va a salir 32. Y eso sería una aplicación simple y directa de determinar un conjunto por comprensión, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a los conjuntos iguales, ¿no? ¿Cuándo decimos que dos conjuntos son iguales? Cuando tienen los mismos elementos. Por ejemplo, tengo el conjunto 5x al cubo menos 1, 32, y el conjunto B, cuyos elementos son 2 elevado a la y más 3 y 134. Según eso, me dicen que son conjuntos iguales y me piden calcular x a la y más y a la x. Jóvenes, muy bien. Entonces, solución por acá. ¿Cómo sería si son conjuntos iguales? Ahí está. Yo le pregunto a usted, ¿estos dos son iguales? Por ejemplo, 32 y 134, ¿son iguales? No. Para que sean iguales tienen que tener los mismos elementos. La única posibilidad es que este conjunto que está con este elemento que está aquí debe ser igual a ¿quién? A 134. Y la otra posibilidad es que este elemento que está aquí debe ser igual a 32. Porque 32 y 134 no son iguales. Entonces lo que va a hacer usted es igualar nada más. Tenemos que 5, ¿no? X elevado al cubo menos 1 tiene que ser igual a ¿quién? A 134. Esto es una ecuación, ¿verdad? Menos 1 pasa a sumar y tendríamos lo siguiente, 135. De acá x al cubo, el 5 está multiplicando, pasa a dividir, me va a salir 27. De acá sacamos raíz cúbica 27.
¿Cuánto vale x? 3. Ahí está. Ya tengo el valor de x. Ahora la otra relación. La otra relación sería 2 elevado a la y más 3 es igual a 32. O sea, 2 elevado a la y más 3 es igual a 32. Pero tú sabes perfectamente, ¿no?, que 32 es 2 elevado a la quinta. Entonces se convierte en una ecuación exponencial. Si las bases son iguales, entonces los exponentes tienen que ser iguales. La única posibilidad es que y sea 2. Encontré y encontré x. Muy bien. Y de acuerdo a eso me están pidiendo esta expresión. Por lo tanto, me están pidiendo x a la y más y elevado a la x. ¿Pero cuánto vale x, muchachos? 3 elevado a la 2 y 2 elevado a la 3. Acá me sale 9 y acá me sale 8. Si tú sumas eso, ¿cuánto te va a salir? 17. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Bien, muchachos, tenemos ahora el conjunto unitario. ¿Qué es conjunto unitario? Es aquel conjunto que tiene un solo elemento, ¿no? Veamos un ejemplo. Me dice, se tienen los conjuntos unitarios, el conjunto A, conjunto B, y me piden calcular x más y más a. En esta condición, para el conjunto A es par, me dice, ¿no? Muy bien. Entonces, si son conjuntos unitarios, deben presentar los mismos elementos. O sea, este elemento debe ser igual a este elemento, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo resolvemos? Primera condición, para el conjunto A cuadrado más 1 debe ser igual a 3 veces A menos 1. Jóvenes, a cuadrado, este 3A, todo lo pasamos al primer miembro, ¿correcto? Sería menos 3 veces A más 1, y este menos 1 también pasa con más 1, y eso vale 0. Jóvenes, A cuadrado menos 3 veces A más ¿cuánto? Más 2. Y eso que está ahí es una ecuación cuadrática. Lo podemos hacer por aspa simple, ¿verdad? Tú ya sabes eso. Descomponemos dos números que multiplicado me den A cuadrado, A por A. Acá sería 2 por 1. Como el término central es negativo, entonces sería menos por menos. Menos por menos sale más, está cumpliendo. Para probar, vamos a ver si el producto en aspa, la suma de los productos en aspa me da el término central. Acá sería ¿cuánto? Menos A. Acá multiplicando, ¿cuánto sería? Menos 2 veces A. Jóvenes, si tú sumas estos dos términos, me va a salir menos 3 veces A. ¿Me sale el término central? Sí me sale el término central. Ahí está. Entonces, el producto en aspa está bien hecho, ¿no? Muy bien, entonces, en forma horizontal, ¿qué tendríamos? Que A menos 2 vale 0 o A menos 1 es igual a 0. Ahí está. Vamos a poner un poquito más acá. Menos 3A. Ahí está. En forma horizontal. Ahí está. ¿Ya, muchachos? Entonces acá tenemos que A vale 2 o A es igual a 1. Muy bien. Pero hay una condición acá. ¿Qué me está diciendo? De que A es par. Si A es par, entonces mi respuesta sería esto, porque A sería 2, esto es impar. Entonces ya tenemos el valor de A. Vayamos a la siguiente expresión. ¿Qué me dicen acá? Que es unitario. Los dos conjuntos son unitarios. Entonces, este elemento tiene que ser igual a al siguiente elemento que está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a igualar? 3x más y tiene que ser igual a x menos y más 12. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, miren. Sería 3x, este está con más, ¿cómo pasa? Con menos, este y lo bajo, este menos y pasa con más, y eso es igual a 12. Ahí está. ¿Ya? Tanto el valor de x más x y menos y lo pasé al primer miembro con signo cambiado. A ver, vamos a operar acá, muchachos. ¿Cuánto me sale esto? 2x. Y más y, 2 veces y, igual a 12. Le podemos sacar mitad a los 3. Los 3 tienen mitad, entonces simplificamos. Y me está quedando que x más y, ¿cuánto vale? 6. Mitad de 12 es 6. Por lo tanto, mira lo que me piden. Me piden calcular x más y más a. Profesor, pero x más y ya lo encontré, vale 6. Y a, como es par, me salieron dos valores. Y el único valor que cumple para que sea par es 2. ¿Y eso cuánto vale? 8. Un ejemplo claro de conjunto unitario. ¿Sí? Sigamos.
Bien muchachos, vamos a hacer el conjunto potencia, llamado también conjunto de partes de A, ¿correcto? ¿Qué dice? Es aquel conjunto que está formado por todos los subconjuntos posibles del conjunto A. Por ejemplo, tengo el conjunto A, cuyos elementos son 3 y 7. Quiero hallar la potencia del conjunto A. Entonces, cada elemento son subconjuntos dentro de otro conjunto. ¿Ya? Y entonces, al vacío también se le considera como un subconjunto propio de otro conjunto. ¿Ya? Entonces, cantidad de elementos de la potencia A, ¿qué significa? ¿Cuántos elementos hay acá? Que siendo subconjuntos dentro del conjunto. ¿Quiénes son? El elemento 3 encerrado en llaves, el 7, el 3 con el 7 y el vacío. Entonces, en total, ¿cuántos son? 4. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora, si yo quiero hallar número de subconjuntos, conjunto de A va a ser igual 2 elevado a la cantidad de elementos de A. ¿Ya? ¿Correcto? Por ejemplo, si yo quiero establecer cuántos subconjuntos tiene, sería 2 elevado a la cantidad de elementos de A. ¿Cuántos elementos tiene acá? El cardinal, ¿no? O sea, ¿cuántos elementos? 2. Si tú pones 2 acá, 2 a la 2, ¿cuánto sale? 4. Y efectivamente hay 4. Decir esta expresión que está acá, ¿no? Es lo mismo que dijera cantidad de elementos de la potencia de A, ¿no? Y eso también es 2 elevado a la cantidad de elementos de A. Cualquiera de las dos expresiones me representa lo mismo. ¿Ya, muchachos? ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero establecer números de subconjuntos propios, número de subconjuntos propios de A, ¿no? Eso va a ser igual a 2 elevado a la cantidad de elementos de A, pero le vas a restar 1. ¿Correcto? Por ejemplo, el vacío es un subconjunto propio. ¿Ya? El elemento 3 encerrado en llaves y 7 también es un subconjunto propio. ¿Ya, muchachos? Entonces, cualquiera de las tres expresiones, estas dos representan lo mismo. Si a mí me piden números del conjunto propio de A, será 2 elevado a la cantidad de elementos de A, pero disminuido en 1. Vamos a hacer un ejemplo. Bien, muchachos, para terminar, vamos a establecer lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, me dicen, solución por acá. Si la cantidad de elementos de la potencia de A vale 32 y la cantidad de elementos de la potencia de B es 256, calcular la cantidad de elementos de A más la cantidad de elementos de B. Por ejemplo, de este dato que está acá se va a desprender lo siguiente. Cantidad de elementos de la potencia del conjunto A es igual a 32. Eso es un dato. Pero esto que está acá es 2 elevado a la cantidad de elementos de A. Y este 32 lo puedo poner como 2 a la quinta. Si las bases son iguales, entonces yo puedo decir que cantidad de elementos de A, ¿cuánto vale? 5. Ahí está. Ya por ecuaciones exponenciales. Lo mismo voy a hacer acá. Por ejemplo, ¿qué digo? Esta es una primera relación y esto que está acá es una segunda relación. ¿Qué dice? Cantidad de elementos de la potencia del conjunto B. Eso que está ahí es igual a 256. Pero ¿cómo hallo la cantidad de elementos de la potencia de B? Habíamos dicho que es 2 elevado a la cantidad de elementos de B. Y esto lo puedo poner como 2 a la ¿cuánto? A la 8. Porque 2 a la 8 es 256. Entonces de acá, si las bases son iguales, entonces los exponentes, ¿cómo son? Iguales. Cantidad de elementos de B, 8. Entonces vamos por acá. Por lo tanto, jóvenes, cantidad de elementos de A más cantidad de elementos de B, ¿cuánto me va a salir? A ver, ¿cuánto me salió acá? 5. ¿Cuánto me salió acá? 8. Si sumamos estos dos, ¿cuánto es? 13. Ahí está. Un ejemplo típico de conjunto potencia, ¿ya? Por ejemplo acá, si los conjuntos A y B poseen respectivamente 64 y 16 subconjuntos. Ah, profesor, entonces, ¿qué me está diciendo? Mira lo que me dice, ¿ah? Número de subconjuntos ¿de quién? ¿De A? ¿De A? Va a ser igual. ¿Cuánto vale? 64. Pero tú sabes muy bien que el número de subconjuntos lo puedes expresar de esta manera. Todo esto que está acá lo puedes expresar como 2 elevado a la cantidad de elementos ¿de quién? De A. Y 64 es 2 a la sexta.
Si las bases son iguales, entonces yo diré cantidad de elementos de A, ¿cuánto vale? 6. Ahí está. Lo mismo hago en lo siguiente. ¿Qué me dice acá? ¿Cuántos subconjuntos posee B? 16. Entonces tú vas a decir número de subconjuntos, ¿de quién ahora? De B. Por dato, ¿cuánto es? 16. Pero tú sabes muy bien que toda esta expresión matemática es 2 elevado a la cantidad de elementos de B, ¿no? Y ese 16 lo puedes expresar como 2 a la cuarta. Entonces, ¿tú qué dices? Si las bases son iguales, jóvenes, los exponentes también serán iguales. Entonces, de acá podría decir que cantidad de elementos de B es igual a 4. Muy bien. Por lo tanto, me están pidiendo cantidad de elementos de A menos cantidad de elementos de B. ¿Cuántos elementos tiene A? 6, ¿verdad? Este tiene 6. ¿Cuántos elementos tiene B? 4. Si tú restas estos dos, ¿cuánto sale? 6 menos 4, perdón, 2. Y eso sería todo. ¿Ya, muchachos?